Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión del curso de plantación de iglesias. La semana pasada estábamos un poquito reflexionando acerca de cómo implementar la personería jurídica dentro de una nueva congregación y vimos que de todas maneras es necesario hacer ese trámite por cuanto forma parte del mandato bíblico de someternos a las autoridades civiles puestas por Dios. El día de hoy vamos a continuar un poco mirando nuevamente al interior de la iglesia, de la nueva congregación, en la cual ya hemos empezado las reuniones dominicales, ya tenemos los ministerios más básicos funcionando, que ya hemos visto en clases pasadas. Básicamente son los ministerios de bienvenida, de ujieres, de cuna, de una pequeña escuela dominical y el ministerio en sí de la predicación de la palabra. Pero la idea es que con el tiempo estos ministerios puedan seguir creciendo, puedan seguir multiplicándose, consolidándose, más hermanos involucrarse en ellos y también la idea es aperturar nuevas áreas de servicio en la iglesia, nuevos ambientes donde podamos ministrar a poblaciones específicas de la congregación con el objetivo de desarrollar también a ese tipo de matrimonios, por ejemplo, jóvenes, señoritas, con la palabra de Dios. Cada grupo tiene necesidades puntuales y queremos llegar a esas necesidades particulares en su contexto. Ahora, esto no anula el aspecto corporativo de la iglesia. Esa es una de las cosas que tenemos que reflexionar con respecto a los ministerios. No queremos segregar tanto la iglesia que lo único que al final logramos es justamente el efecto contrario de lo que queremos, ¿no? Recordemos siempre que la idea detrás de los ministerios es la capacitación de los santos para el crecimiento conforme a la madurez y la semejanza espiritual a Cristo Jesús, ¿no? Según Efesios 4:11 en adelante. Lo que queremos con los ministerios es ministrar a las personas, que las personas puedan crecer espiritualmente, conocer más a Dios, ser fortalecidas espiritualmente hablando. Y eso va por el lado uno, de ministrar las necesidades puntuales de cada grupo humano dentro de la iglesia, pero también en un contexto corporativo de iglesia, ¿no? Me explico de otra manera. En la iglesia conviven muchos tipos de personas, grupos de personas, jóvenes, adolescentes, matrimonios jóvenes, matrimonios con mayores ya con muchos años de edad, matrimonios que no tienen hijos, matrimonios que tienen hijos pequeños, matrimonios que ya sus hijos son grandes y están trabajando, ancianos, niños, etc. Si bien es cierto, cada uno de estos grupos tiene que ser ministrado y tratado conforme a sus necesidades específicas, las necesidades y los temas que de alguna manera son comunes para las parejas jóvenes con hijos pequeños, no son los mismos que las parejas mayores que ya sus hijos son grandes y están fuera de casa, que los jóvenes, que los adolescentes, que los solteros. Si bien es cierto, las necesidades son diferentes, aún así hay un aspecto de riqueza que conseguimos cuando personas de diferentes grupos, edades y trasfondos pueden convivir juntas y desarrollar esta comunidad, esta vida de iglesia. Entonces no queremos, al momento de pensar en ministerios especializados, enfocarnos tanto en esto que quebrantemos el aspecto corporativo de la iglesia, ni tampoco queremos solo enfocarnos en el aspecto corporativo de la iglesia y olvidarnos que cada grupo humano tiene necesidades puntuales que también necesitan ser satisfechas, ¿no? Esa es un poco la idea con esta clase. Y terminaremos reflexionando un poquito acerca del uso de la tecnología en la iglesia, y eso es algo muy importante, sobre todo en la coyuntura que nos encontramos actualmente. Cuando hablamos de ministerios especializados, hablamos de trabajos con los grupos mayoritarios que normalmente encontramos en las iglesias, ¿no? Matrimonios, jóvenes, clubes bíblicos como trabajo con niños, ministerio de alabanza, como tal vez los más conocidos, los ministerios más conocidos que encontramos en las iglesias. Ahora, esto no significa que no puedan haber otros ministerios. Hay iglesias que tienen ministerios con ancianos, hay iglesias que tienen ministerios con sordomudos, con personas con alguna discapacidad física, o ministerio de jóvenes solteros, ministerio de jóvenes casados. Hay diferentes tipos de ministerios y vamos a tratar, no podemos hacer una lista exhaustiva de todos, pero vamos a tratar de ver los más representativos, ¿no? Para tratar de ver los principios, las pautas que pudiéramos utilizar el plantador, el pastor,
de la iglesia para poder implementar este tipo de ministerios en su congregación. Importante, ¿no? Lo que decíamos un poco también al inicio. No podemos olvidar que hay grupos humanos dentro de la iglesia que necesitan ser atendidos conforme a sus necesidades puntuales. Ahora, eso no se debe de hacer hasta y en tanto los ministerios básicos de la iglesia, como la predicación de la palabra, como el trabajo con los niños, la bienvenida, no estén ya bien consolidados. Entonces no queremos abarcar tanto que al final no podemos hacer nada bien. Queremos empezar de una manera progresiva y trabajando bien con los ministerios que tenemos, y vamos aperturando nuevos ministerios según algunos criterios. ¿Cuáles serían esos criterios? En primer lugar, tenemos gente que pueda ocuparse de esos ministerios, es decir, tengo mi iglesia, quiero aperturar un ministerio de jóvenes, pero tengo a alguien que puede llevar ese ministerio. Lo que no queremos es delegar un ministerio tan importante a cualquier persona que no tenga el conocimiento, que no tenga la preparación bíblica y sobre todo que no tenga el don, la pasión, porque la persona que es apasionada, que es llamada a Dios para eso, definitivamente lo va a hacer muy bien, pero las personas que no tienen ese don no lo van a hacer, o que tienen un poquito tal vez de inmadurez espiritual, todavía no han desarrollado esa capacidad de ser responsables con lo que se les delega, no lo van a hacer bien. Entonces queremos primero asegurar el recurso humano antes de poder pensar en aperturar un nuevo ministerio. También, y eso va con la segunda cosa que hablábamos también al inicio, ¿no? Hay que tener cuidado de segregar tanto los ministerios que produzcamos el efecto contrario al que queremos lograr. La idea es discipular familias, unir a los padres con los hijos, no separarlos, porque de por sí vienen de un mundo donde ya están separados casi toda la semana, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en algún momento queremos trabajar con los jóvenes y necesitamos trabajar con ellos, como se diría, a puerta cerrada, y tratar con ellos temas propios de su edad, no queremos enfatizar tanto esto que el Ministerio de Jóvenes se vuelva una burbuja de la cual esos jóvenes no quieren salir y no quieren tener sana comunión con hermanos de mayor edad. No hay mejor espacio para un adolescente cristiano que la iglesia, donde puede tener comunión con adultos, con jóvenes adultos, con matrimonios jóvenes, y ese adolescente puede aprender de la sabiduría de hermanos que están a su alrededor, de más edad, de mayor recorrido espiritual, y que le pueden ayudar. Entonces, y eso es algo importante al momento de diseñar los ministerios y sobre todo la periodicidad de sus reuniones, ¿no? Un ejemplo, si yo tengo un ministerio de jóvenes que se reúne todas las semanas, normalmente uno de las batallas que tienen los pastores en las iglesias es que los jóvenes, por ejemplo, asisten a su reunión de jóvenes, pero no quieren asistir a la reunión dominical, porque no se sienten cómodos, porque su mundo es la reunión de jóvenes y ahí conocen a los jóvenes, y cuando van los domingos a la iglesia pues no sienten interés en acercarse a los adultos tampoco han sentido interés en acercarse a ellos, y se va creando una brecha generacional, un vacío que justamente no queremos tener. Entonces, cuando pensamos en diseñar ministerios, tenemos que de alguna manera organizarlos para que estos ministerios sigan trabajando sin romper la unidad, sin romper este sentido corporativo de la iglesia. Entonces, si yo tengo un ministerio de jóvenes, probablemente desee tener 3 reuniones al mes, y la última reunión de alguna manera involucrar a los padres, a matrimonios más mayores, que puedan enseñarle a estos jóvenes, o simplemente poder propiciar reuniones de comunión, de camaradería, de compañerismo entre hermanos de diferentes edades, donde justamente se logra esto, ¿no? Fortalecer las relaciones entre hermanos. Es muy importante esto. Cuando pensamos ya específicamente de un ministerio de matrimonios, esto es uno de los ministerios más importantes dentro de la iglesia como ministerio especializado, porque una iglesia va a ser tan fuerte conforme sus matrimonios sean sólidos, sean fuertes. Entonces, una de las principales labores del pastor, del plantador de la nueva iglesia, va a ser tomar tiempo en aconsejar, en ministrar y en enseñar matrimonios, que van a ser la base sólida sobre la cual va a poder descansar el ministerio
de la iglesia. En cuanto al ministerio de matrimonios, no tenemos este concepto definido en la palabra de Dios, pero sí tenemos textos que nos hablan de cuál debe ser la dinámica de los matrimonios ancianos. Y cuando me refiero a ancianos, no necesariamente me refiero a la edad, pero me refiero más a la madurez espiritual. Entonces, por ejemplo, Tito capítulo 2, del verso 2 al 5, nos refiere que los ancianos deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y las ancianas, ¿no? No necesariamente hablando de la edad cronológica, pero sí del recorrido y la madurez espiritual, las ancianas, dice asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, lo que estamos buscando es justamente ese tipo de interacción. Maestras ancianas enseñando a maestras más jóvenes, hombres ancianos pasando tiempo con hombres más jóvenes, compartiendo experiencias, orando juntos, enseñándose, aconsejándose, ministrándose de una manera. Entonces, cuando logramos esto va a ser de un gran ánimo para la vida de la iglesia, y el ministerio de matrimonios, un ministerio de matrimonios debe propiciar esto. No solamente reuniones sociales de matrimonios, sino necesitamos que este ministerio tenga como visión involucrar a los matrimonios dentro de la vida de la iglesia, porque una de las mayores luchas de los hermanos casados es que están tan ocupados en la administración de su hogar que ya no tienen tiempo de servir al Señor como tal vez antes de solteros lo hacían. La mayoría se va a escudar en la famosa excusa, bueno, soy en otro tiempo, en otra etapa de mi vida, ¿no? Ya no puedo hacer más nada que solamente cuidar de mi hogar. Pero esto no es tanto así, no es tan cierto. Cuando vemos en las Escrituras, vemos, por ejemplo, a Priscila y Aquila trabajando hombro a hombro con el apóstol Pablo, y era un matrimonio, ¿no? Vemos al apóstol Pedro, y en 1 Corintios capítulo 9, Pablo nos dice que Cefas tenía a su esposa y la llevaba a los viajes del apóstol Pedro. Entonces era un matrimonio, pero seguían sirviendo a Dios. El ministerio de matrimonios tiene como objetivo eso, justamente, el poder propiciar la interacción de los matrimonios en la iglesia. 2, animar a los hermanos casados a que no descuiden su vida y su servicio espiritual. 3, darle las herramientas a los matrimonios para que puedan lidiar con los aspectos clásicos de la vida matrimonial, ¿no? La intimidad sexual, el manejo del dinero, el presupuesto familiar, la crianza de los hijos, cómo poder lidiar con el estrés del hogar, cómo poder, aún estando casados y con hijos pequeños, aún tener tiempos de intimidad, de amistad con hermanos que puedan ser de gran ayuda y de gran bendición, que es justamente una de las problemáticas de los matrimonios, que ya pierden relación con su mundo externo y se encierran sobre sí mismos, ¿no? Y no queremos esto. Deuteronomio capítulo 6, de versos 4 al 9, nos habla acerca de la importancia de la presencia de los padres dentro del hogar, y cómo los padres son los llamados, ellos son los llamados a poder enseñar la palabra de Dios a los creyentes. También queremos pensar como una de las funciones de un ministerio de matrimonios, la crianza de los hijos. La enseñanza conforme a la palabra de Dios. Una de las grandes falacias, de los grandes errores de la iglesia o de las personas es pensar que la iglesia es la encargada de criar a los niños, y no es así. Los padres siempre han sido los encargados, los agentes dispuestos por Dios para la edificación, para la enseñanza de los niños, y la iglesia lo que tiene que hacer a través de un ministerio de matrimonios es empoderar a los matrimonios, enseñarles, animarles, darles las herramientas para que estos matrimonios puedan ejecutar su labor de enseñanza a la nueva generación que se está levantando, ¿no? Eso es algo muy importante. Lo que un matrimonio, al final, en resumen, lo que un ministerio de matrimonios debe buscar es, en primer lugar, enseñar principios bíblicos para matrimonios saludables, brindar consejería bíblica para la vivencia de los hermanos. 3, proveer compañerismo entre matrimonios jóvenes y mayores, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un momento.
4, proveer un espacio para que la familia tenga comunión entre cónyuges y con sus hijos. 5, orar por los matrimonios de la iglesia. Y 6, enseñar principios bíblicos sobre el matrimonio a los jóvenes solteros de la iglesia, ¿no? Preparándolos para esta futura etapa en la cual van a entrar. Entonces, no queremos tampoco convertir al ministerio de matrimonios en una suerte de grupo de catarsis, donde los matrimonios simplemente se quejan de lo duro que es vivir casados y tener hijos, sino todo lo contrario. Queremos que nuestro ministerio de matrimonio sea un grupo humano que fortalezca, que anime, que enseñe cómo poder sobrellevar las vicisitudes de un nuevo matrimonio a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Y eso va a ser también de gran ayuda. Algunas recomendaciones importantes con respecto al ministerio de matrimonios. Bueno, hay que tener un material para trabajar con ellos, ¿no? Normalmente, siempre lo digo, las reuniones de los ministerios de la iglesia no son cultos de la iglesia. Entonces, cualquier material o tema que yo toque con los hermanos de mi equipo no es una predicación propiamente dicha. ¿Puedo usar la palabra de Dios? Seguramente que sí, por supuesto que sí, pero no al punto de no tener nada que trabajar con ellos, porque al final los hermanos se dan cuenta, ¿no? Cuando llevamos un año, 2 años y más tiempo y no tenemos realmente un norte claro en cuanto a material que estamos trabajando con ellos, sino que simplemente tocamos temas sueltos, libres, según necesidad, la gente lo nota, hermanos, la gente lo nota y muy poca gente estaría dispuesta a permanecer en un lugar donde no hay un propósito, no hay una meta, no hay un orden. Delegar también a un matrimonio para que organice el ministerio, ¿no? Al inicio, y aquí es donde empezamos a ver ya esa labor de delegar, ¿no? El pastor, el plantador al inicio va a encargarse de todo, pero no debería hacer de todo al final, sino aquí empezamos ya a delegar responsabilidades a otros hombres, mujeres, para que lleven adelante un ministerio adecuado. Proveer espacios también para que cada matrimonio tenga parte en la realización de su reunión. Así que queremos involucrar a los hermanos al servicio, ¿no? Es muy difícil cuando un matrimonio joven tiene hijos pequeños, es difícil sacar tiempo de donde normalmente no hay o fuerzas de donde no hay. Sin embargo, tenemos que, como ministerio de matrimonios, procurar que los matrimonios sirvan al Señor y no pierdan esa dinámica de servir al Señor y simplemente digan, bueno, tengo hijos pequeños, no puedo atender las cosas de la iglesia, o tengo que trabajar para llevar el pan a mi hogar, no puedo hacer las cosas de la iglesia. No queremos llegar a ese punto, queremos todo lo contrario, formar obreros, hombres y mujeres que sirvan al Señor aún con sus hijos y aún con hijos pequeños. También es importante tener reuniones dentro del Ministerio de Matrimonio, reuniones separadas de hombres y de mujeres para poder tratar asuntos propios del sexo, de los hombres y de las mujeres, de alguna manera sin perjudicar al otro grupo, ¿no? Entonces, si tenemos reuniones cada cierto tiempo de varones y de damas, eso va a ser de ayuda, porque podemos ya explayarnos, ¿no? Podemos ya hablar tal vez con un poquito más de soltura acerca de los temas propios de los hombres, porque no hay mujeres que están escuchando, y viceversa, ¿no? La idea es darle un dinamismo al ministerio de matrimonio, que los matrimonios se sientan bien, se sientan cómodos, se sientan en familia, se sientan no solos, porque ese es uno de los grandes problemas que sufren los matrimonios, sobre todo matrimonios jóvenes que tienen hijos pequeños, ¿no? La tentación a sentirse solos, porque están cuidando de sus niños, están casi todo el tiempo en casa, no pueden salir tan seguido porque los niños son chiquitos todavía, y percibimos un ambiente de soledad, ¿no? Cada uno está en lo suyo, los solteros en sus cosas, los casados en sus cosas, y ese sentimiento de soledad es el que queremos tratar de sacar de nosotros. Muy bien, espero que haya todo quedado claro con respecto a lo que queremos lograr con un ministerio de matrimonio. Ahora, una última reflexión con respecto a esto es que definitivamente el liderazgo de ese ministerio tiene que estar a cargo de un matrimonio, y un matrimonio sólido, un matrimonio lleno de la palabra de Dios, un matrimonio que tenga capacidad para aconsejar, para empatizar, para conectarse con otros matrimonios y poderles hablar de que esa etapa es difícil pero a la vez bonita, no está fuera del plan de Dios para nosotros.
Muy bien, cuando hablamos ahora acerca de ministerio de jóvenes, queremos pensar en esta área del ministerio de la iglesia donde se aglutinan adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, según lo que cada iglesia tenga como programa, como estructura. Pensando nosotros en los jóvenes, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Bueno, textos como 1 de Pedro 5:5, ¿no? Cuando se nos habla que los jóvenes debemos estar sujetos a los ancianos. También 1 de Timoteo 4:12, donde vemos a Pablo animar a su discípulo para que no se sienta avergonzado por su edad, por su inexperiencia o lo que fuere, sino que utilice y que sea ejemplo más bien para otros creyentes, ¿no? Entonces no queremos desalentar, no queremos desprestigiar a la población joven de nuestras iglesias, todo lo contrario, la juventud es la fuerza de la iglesia. Y si tú examinas las iglesias, sobre todo aquellas que están creciendo, que están siendo fortalecidas por el Señor, te vas a percatar que la mayoría de los hermanos que están sirviendo en esa iglesia son jóvenes. Así que no podemos despreciar a los jóvenes que Dios nos ha dado, tenemos que ayudarlos, enseñarles, plantarles en la palabra de Dios con buenos fundamentos bíblicos, incentivarles a servir al Señor en las diferentes áreas. Recuerda que la gloria de la juventud es su fuerza, ¿no? Entonces queremos aprovechar esa fuerza que Dios nos ha dado, esa capacidad de incluso quedarnos sin dormir un día, 2 días sin tener problemas. Queremos que esa juventud use su fuerza para la gloria de Dios. No queremos, cuando pensamos en un ministerio de jóvenes, no queremos solamente pensar en términos de un lugar de entretenimiento, de un lugar de juegos, que seguramente es de interés para la juventud, pero no es realmente lo que necesitan. Lo que necesitan ellos es estar sentados, escuchando y aprendiendo la palabra del Señor. ¿Sí? Y eso es importante. También otra cosa que no queremos descuidar en el ministerio de jóvenes es que los jóvenes estén tan ensimismados en su propio grupo de personas de la misma edad, de las mismas experiencias, que simplemente hacemos a un lado la experiencia que viene de otros hermanos, de base edad obviamente, que pueden ser de gran ayuda, de gran consejo, de gran ánimo para la juventud. Entonces justamente ahí va poco lo que reflexionamos al inicio acerca de la capacidad de trabajar corporativamente, ¿no? Sin llegar a segregarnos, a dividirnos tanto que simplemente la iglesia es un conjunto de ministerios o de departamentos, pero no tiene una visión global, una visión integral de todo el conjunto de la iglesia. Entonces, un ministerio, por más popular que sea, por más mucha gente que tenga, no puede nunca reemplazar la visión general que tiene toda la iglesia, porque al final ese ministerio está dentro de la iglesia, es parte de la iglesia. No queremos llegar a una mera reunión de entretenimiento. No queremos que nuestros jóvenes tengan una juventud cristiana irrelevante. Queremos que nuestros jóvenes aprendan, memoricen la palabra, se decidan a servir al Señor, tomen decisiones radicales para la gloria de Dios y en donde estén, hagan uso de su fuerza, de su creatividad, de su talento, de su paciencia para el avance de la obra de Dios. ¿No? Esas son cosas que queremos pensar. ¿Qué necesitan los jóvenes, hermanos? Los jóvenes necesitan no solamente ser amigos de su misma edad, no solamente tener un programa dinámico con juegos donde puedan participar. Los jóvenes en primer lugar necesitan tener comunión con hermanos de mayor experiencia y madurez para poder absorber todo lo que la Biblia nos tiene que enseñar. También la juventud necesita aprender a practicar las disciplinas espirituales. Necesitamos, buscamos y anhelamos y oramos por jóvenes de oración, por jóvenes que aman la palabra de Dios y que le sirven. Tener relaciones profundas con hermanos de diferente edad en la iglesia. Bueno, eso ya lo hemos explicado varias veces. Involucrarse en las actividades de la iglesia, en el servicio al Señor y en todo lo que implique la vida de la iglesia, ¿no? Si bien es cierto, los jóvenes que forman parte de los ministerios de jóvenes se sienten muy bien
entre ellos, entre gente de su edad que hablan su mismo idioma. La verdad es que hay hermanos eh, en muchas partes de la vida de las iglesias locales que necesitan el apoyo de la juventud para poder servir al Señor, ¿no? Una de las cosas que los jóvenes tienen a su favor es no solamente la fuerza, pero es el tiempo. No tienen tantas responsabilidades como una persona casada y pueden utilizar estas maneras para poder llegar a más personas. Queremos entonces una juventud involucrada, queremos una juventud que esté sirviendo al Señor, que se encuentre en las actividades de la iglesia, que esté poniendo sus dones al servicio del Señor, que estén aprendiendo a ser fieles aún en su corta edad. Y eso es parte de un buen trabajo que se tiene que realizar desde el liderazgo del ministerio de los jóvenes. Normalmente muchas iglesias tienen una pastoral juvenil, tienen un pastor encargado de aconsejar, de enseñar, de brindar algún tipo de asesoría, y está bien, no hay ningún problema. El punto es que el ministerio de jóvenes tiene que ser un organismo vivo, ¿no? Que esté atento a toda la necesidad de la juventud de la iglesia y de la manera de cómo pueden ellos aprovecharla. Cuando hablamos acerca de los clubes bíblicos, pensamos en el trabajo complementario a las academias, a la escuela dominical que tenemos normalmente los días domingos en la iglesia, ¿no? Uno de los grandes problemas de la escuela dominical de la iglesia es que solo se da una vez por semana. Por medio de los clubes bíblicos queremos aperturar otro tipo de trabajo con los niños, muy parecido al de la escuela dominical, pero segmentado a diferentes edades y que enlacen de alguna manera la vida de la iglesia con la vida de estos grupos de niños y les traigan, les persuadan para poder ser parte de la iglesia local y poder a través de ellos llegar a los padres también. Esa es la idea al final. Entonces, ¿por qué son importantes los clubes bíblicos? ¿Por qué son importantes las CBDBs? ¿Por qué son importantes el trabajo que se realiza con los niños? Bueno, definitivamente porque la Biblia nos promete que si instruimos al niño en el camino del Señor, aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Entonces es importante invertir en las futuras generaciones, que en este caso son los niños. Los niños, una de las grandes tristes realidades que vemos en las iglesias, es que los niños son menospreciados. De alguna manera simplemente se considera que lo único que se tiene que hacer con ellos es entretenerlos a través de algunos jueguitos, de algún tipo de programa infantil y listo, ¿no? No se puede hacer nada más. Pero una de las cosas que hemos visto en el trabajo con los clubes bíblicos es que es una puerta de ingreso muy interesante para los niños, porque a diferencia de otro tipo de programas que son temporales, como la EBDB, como un tipo de campaña para niños, el club bíblico es un ministerio dentro de la iglesia que tiene permanencia indefinida, ¿no? Se reúnen cada vez por semana los niños de la iglesia o los niños de determinado club bíblico y tienen actividades varias, ¿no? Sí, juegos didácticos, pero también clases y también manualidades. El punto es de que semana a semana estos clubes bíblicos están sembrando la palabra de Dios en los niños, hablándoles del evangelio, fortaleciendo a los que están caídos, se sienten mal, están graves. Entonces, eso es algo muy importante que necesitamos entender con respecto al club bíblico, ¿sí? ¿Qué necesitamos para empezar un club bíblico? ¿No? En nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos 5 clubes bíblicos y empezamos con uno en primer lugar, porque empezando la iglesia hicimos una EBDB y como conseguimos una buena cantidad de niños con esa EBDB, no queríamos dejarlos desamparados hasta el siguiente año, porque normalmente las EBDB se realizan una vez al año en el tiempo de vacaciones. No queríamos dejarlos desamparados, porque normalmente cuando sucede esto, pues los niños simplemente no pueden perseverar porque no tienen quien les enseñe. Empezamos, mejor dicho, un club bíblico donde poder trabajar de manera continua con esos niños que hemos ganado. Y hasta el día de hoy nuestra iglesia ya tiene un buen tiempo y los niños con los que empezamos a trabajar en un inicio, no todos, pero una buena cantidad, permanecen hasta el día de hoy y siguen
trabajando, incluso ya están entrando algunos de ellos, de los que son más pequeños, perdón, están entrando a la adolescencia, y ahí es donde vemos lo bonito de este trabajo generacional que la iglesia puede hacer. Trabajamos con niños a través de los clubes bíblicos, pero esos niños van a ir creciendo. Y los incorporamos a una reunión de adolescentes, de jóvenes, donde ellos pueden no solamente ser entrenados, ser motivados, pero también se les puede delegar responsabilidad, para que aún en su juventud, claro, conforme a sus fuerzas y a sus capacidades, puedan empezar a desarrollar ese amor por la iglesia y ese amor por la obra de Dios. Y esto empieza desde los clubes bíblicos. Por eso los clubes bíblicos son tan importantes. Estamos tratando de, con los ministerios, cubrir todo el desarrollo de la vida de una persona. Trabajamos con niños, trabajamos con adolescentes, trabajamos con jóvenes, trabajamos con matrimonios. Como vuelvo a repetir, hay iglesias que tienen trabajo con ancianos también. Y eso es algo importante, ¿no? Un club bíblico lo vemos entonces nosotros como un semillero, ¿no? Como una cantera para futuros servidores del Señor, siervos y siervas del Señor a largo plazo, ¿no? Y que edifiquen el futuro de la iglesia desde hoy. Entonces, por eso es que nosotros queremos sembrar en la vida de esos niños, porque estamos seguros que de esos niños, y es nuestra oración, que de esos niños Dios levante misioneros, Dios levante pastores, Dios levante hombres y mujeres que amen la palabra de Dios. Pero ¿dónde empieza eso? En el trabajo semana a semana, esforzado, valiente de cada una de mis hermanas que trabajan como los líderes y maestras de los clubes bíblicos, ¿sí? Normalmente es un ministerio que está reservado básicamente a las mujeres, no porque un hombre no lo pueda hacer, pero siendo un poquito sabios también, no se ve tan bien que un hombre trabaje con niños. No por un tema de machismo, no me vayas a malentender, sino porque muchas veces se han visto noticias tan terribles de abusos hacia los niños por parte de hombres, y no es que desconfiamos de los hermanos, pero el testimonio, ¿no? Lo que podemos dar a entender a la sociedad que nos rodea, ¿no? Entonces queremos dar a entender que cuidamos y protegemos a los niños, ¿no? Porque, mira, una de las cosas importantes que hay que pensar con respecto a los clubes bíblicos es que mientras dura la clase y los niños están allí en la clase con la maestra es la responsable por la salud, la integridad y la vida de esos niños. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el trabajo con los niños, porque pudiera generarse graves problemas. Si a un niño le pasa algo, si no se ha tenido un cuidado, si no ha habido el seguimiento correspondiente a ese niño, entonces podemos al final ganarnos un gran problema simplemente porque no fuimos diligentes en el trabajo con los niños. Otro ministerio importante que también es necesario desarrollar en una nueva iglesia es el ministerio de alabanza, ¿no? Porque la alabanza es parte del servicio al Señor, parte de los servicios de adoración que se realizan los días domingos. No es fundamental, pero es muy importante, ¿no? La Biblia nos habla acerca de esto, ¿no? La música es parte de la vida cristiana, que se vive los unos a los otros, ¿no? Eso lo vemos en Colosenses 3:16. Hebreos 13:15 nos dice también que debemos ofrecer siempre a Dios sacrificio de alabanza, ¿no? Frutos de labios que confiesan su nombre. Creo que, y bueno, estos son algunos de los textos, pero hay muchos textos más que nos hablan acerca de alabar al Señor, de que Dios es digno de alabanza, que su pueblo le alababa, su pueblo Israel le alababa en el Antiguo Testamento. Nosotros también queremos tener esa vivencia de alabanza al Señor, de reconocerle por su grandeza, por su amor, por su infinita misericordia y bondad. Ahora, cuando pensamos en el ministerio de alabanza, lo primero que la mayoría piensa es en instrumentos. Y no, queremos que eso sea lo último en lo que pensemos. Queremos pensar en, como siempre digo, queremos pensar en personas que van a llevar adelante ese ministerio, personas que no solamente están dotadas, ¿no?, para esta labor, es decir, tienen buena voz, tienen oído musical, tienen talento para poder tocar instrumentos y qué sé yo. Entonces no solamente pensamos en esto, pero pensamos sobre todo en el entendimiento que tengan estos hermanos que vayan a formar parte del Ministerio de Alabanza, el entendimiento, uno, de que los hermanos que forman parte del Ministerio de Alabanza no son artistas, no son cantantes, ¿no?, del mundo, seculares, sino que son hijos e hijas de Dios, ovejas del Señor, que utilizan sus dones para poder alabar al Señor, para poder dirigir al pueblo de Dios en alabanza. Entonces,
todas estas cositas yo necesito formarlas como pastor plantador, necesito formarlas en la iglesia mucho antes de siquiera comprar un primer instrumento. Entonces, un buen consejo sería no te desesperes tanto en conseguir batería, teclado, guitarra. Concéntrate primero en seleccionar y formar el grupo de músicos, de cantantes que van a llevar adelante este ministerio. Porque si escogemos mal, si no formamos bien a las personas y nos adelantamos a esto y ya compramos los instrumentos y lanzamos el ministerio de alabanza al servicio, vamos a encontrarnos con que hemos puesto a personas a cargo de ese ministerio que no están capacitadas, o que tenemos músicos que quieren tocar pero no quieren tener una vida devocional, no quieren ser parte de la vida de la iglesia o servir en alguna otra área, solamente quieren tocar simplemente y nada más. Entonces, si queremos evitar ese tipo de cosas, tenemos que pasar tiempo formando al grupo de alabanza, orando con ellos, cantando en privado con ellos, desarrollando en la palabra de Dios, qué es lo que nos enseña acerca de la música, acerca de la alabanza, para poder formar en la mente y el corazón de nuestros hermanos que vayan a llevar adelante ese ministerio, justamente esas realidades. Entonces queremos formar un grupo humano que tiene los dones necesarios, pero sobre todo el carácter para poder adorar al Señor. Queremos tener un listado aprobado de canciones a cantar en la iglesia, ¿no? Canciones cristocéntricas, canciones de sana doctrina. Eso es importante, y el pastor tal vez no sea el único que proponga y que escoja las canciones que se van a tocar, pero el pastor debe estar enterado de qué es lo que estamos cantando, qué es lo que la iglesia está cantando. Definir un grupo de directores de alabanza, coristas, sonidistas, músicos, ¿no? Y vuelvo a repetir, antes de siquiera tocar una sola cuerda, llevar a los hermanos juntos, todo el equipo de alabanza, a un tiempo de oración, a un tiempo de aprendizaje de la palabra, a un buen tiempo de preparación, de ensayo, de instrumentos, porque vuelvo a repetir, queremos un ministerio que sea de bendición para la iglesia y no de tropiezo. Queremos que cada miembro del equipo de alabanza tenga una vida devocional y de servicio sana, es decir, que no solamente se le vea en la iglesia cuando va a cantar o va a tocar, sino que está en la iglesia, sirve entre sus hermanos, no solamente en alabanza, pero puede coger una escoba y barrer, puede salir a evangelizar, puede tomar folletos, ¿me entiendes? O sea, buscamos ese tipo de personas que formen parte de este ministerio. Y por último, ya cuando hemos tomado el tiempo necesario para formar un equipo de alabanza que tiene estas cosas como convicciones en su corazón y entienden la importancia de la alabanza, y entienden la importancia de un servicio humilde, y entienden que los músicos cristianos no son divos, no son artistas, sino son ovejas tal cual las demás, y que no solamente pueden servir al Señor con una guitarra, pero también pueden hacerlo con una escoba, con un trapeador. Entonces, si hemos formado ya hermanos con esa mentalidad, que no se creen superestrellas, entonces ya podemos ahora sí empezar adquiriendo los equipos necesarios y realizando los ensayos correspondientes para poder empezar en sí ya a trabajar el ministerio de alabanza propiamente dicho. ¿Qué es lo que no queremos en un ministerio de alabanza? Bueno, lo que les decía hace un momento, ¿no? No queremos personas que evitan, que solo quieren tocar nada más, pero no quieren estar en oración, no quieren estar en la predicación de la palabra, no quieren estar en el tiempo de comunión con los demás hermanos. No queremos formar estrellas musicales, sino queremos hermanos que realmente están haciendo la gran comisión, están evangelizando, testificando y entre otras cosas cantando, ¿no? Por último, antes de entrar en el tema del uso de la tecnología en el ministerio, hay otros ministerios más que se pueden incorporar o que se pueden realizar. ¿De qué va a depender? Pues va a depender mucho de la necesidad que exista. Uno, no tiene mucho sentido, por ejemplo, empezar un ministerio con ancianos, un ministerio de la tercera edad, si en mi iglesia tal vez no tengo ancianos. Uno. Dos, no tiene mucho sentido empezar un ministerio si no tengo a alguien que pueda hacerse cargo de ese ministerio. La idea no es recargar al pastor porque él ya tiene labores que realizar,
pero necesitamos levantar más personas, ¿no? Entonces, al ministerio de sordomudos, ministerio de ancianos, ministerios X, y van a ser implementados dependiendo de la necesidad. La iglesia tiene necesidad, tiene una población sordomuda que necesita ser ministrada. Entonces sí, ok, ¿tengo alguien que puede hacerse cargo de esto? No, entonces tengo que formar una persona, tengo que capacitar a alguien, orar por esa persona para que Dios levante. Si tenemos esa persona y todavía solo necesita capacitación, pues entonces tenemos que invertir en capacitación para que esta persona pueda dedicarse al ministerio, a la obra que se le ha encomendado. Ahora sí, hablando acerca del uso de la tecnología en el ministerio. Bueno, ahora más que nunca el pastor, el plantador necesita no solamente manejar teología, sino necesita manejar las diferentes herramientas de software que nos van a ayudar a hacer un ministerio más fructífero en esta época de las redes sociales y de la tecnología, ¿no? Podemos clasificar las herramientas informáticas de diferentes maneras. Podemos utilizar, por ejemplo, programas como Easy Worship para presentaciones de canciones, de textos, de anuncios al momento del servicio. Podemos utilizar programas de streaming como OBS Studio o StreamYard, otro tipo de programas que se utilizan para la retransmisión de servicios en vivo, vía Facebook, vía YouTube o vía otro tipo de plataforma de retransmisión. Podemos utilizar Media Player Classic, un reproductor de videos con pistas, si es que todavía no tenemos un tipo de alabanza, ¿no? De repente no tengo todavía hermanos dotados con el conocimiento de los instrumentos, entonces puedo utilizar pistas y seguir cantando por mientras. Y hay infinidad de herramientas, hermano, cada una de ellas con sus pros y sus contras, cada una de ellas con sus características que nos van a ayudar a aligerarnos un poco el trabajo y hacernos más productivos en el uso usando estas herramientas. Encontramos aplicativos de gestión de ministerio, como Iglesia Hoy, por ejemplo, que permite gestionar una congregación. Tenemos aplicativos web, como Software Redil y muchos otros más, que nos permiten gestionar toda una congregación, pero vía web. Tal vez muchos de esos programas tienen un costo. Entonces tal vez la iglesia recién empezada no tiene los recursos todavía como para poder asumir ese tipo de gastos. Está bien, podemos igual utilizar el Excel, ¿no? O otro tipo de herramienta para poder, por mientras, manejar los presupuestos, los horarios, la asistencia de los hermanos, la lista de los miembros, el registro de los diezmos, ofrendas. Entonces, al final la idea es que podamos utilizar las herramientas que Dios ha permitido que tengamos para aligerarnos un poco el trabajo y ser más productivos, ¿no? Tener una base de datos de los miembros va a ayudar muchísimo. Registrar las asistencias de los hermanos, poder tener un registro, un seguimiento del avance del hermano a lo largo del tiempo, va a ser de gran ayuda, porque los pastores, al tener esa visibilidad del avance de la iglesia, tanto de manera corporativa como de cada uno en particular, no solamente avances en lo económico, pero en cada aspecto de la vida de la iglesia, eso permite tener más información y tomar mejores decisiones para la vida de la iglesia. Entonces el pastor no le debe de correr, no debe de tener temor de utilizar estas herramientas, sino debe de capacitarse, todo lo contrario, debe de capacitarse para poder utilizar estas herramientas de la mejor manera. Entonces, algunas recomendaciones, pues si tenemos programas en computadora donde estamos registrando toda la información, pues siempre tener un respaldo de esto, utilizar herramientas cloud en la nube para sincronizar el contenido en varios equipos, es decir, si tengo mi hoja de Excel en presupuesto y la tengo guardada en OneDrive o en Dropbox, en mi laptop, siempre tener un respaldo en Dropbox, en OneDrive o en otro tipo de herramienta cloud que me va a ayudar que si el día me pasa algo en el laptop, se malogra el Excel, pues tengo siempre un respaldo de toda la información de la iglesia, ¿no? Hacer uso inteligente de las redes sociales también es bueno, ¿no? Una iglesia debe tener su página web, pues depende. Si tienes personas que sepan cómo explotar eso, pues sí, está bien, es bueno tenerlo.
¿Es bueno hacer transmisiones en vivo y registrarlas en la iglesia, en la página de la iglesia? Pues sí, porque hay personas que se pueden conectar de otros lugares, hay personas que por A o B no pueden congregar en sus iglesias y pueden escuchar la palabra de Dios y seguir siendo edificados. Utilizar las redes sociales para engrandecer el Evangelio del Señor, para predicar, está muy bien. Y definir procedimientos que puedan ser implementados por las herramientas de software antes de contar con dichas herramientas. Es decir, nosotros tenemos que, antes que usar las herramientas, antes que usar cualquier cosa, cualquier soporte informático de gestión, primero que tenemos nosotros que tener claro cómo funciona la iglesia. Si yo no tengo claro cómo funciona la iglesia, cuál es la personalidad propia de esa iglesia, no voy a poder utilizar correctamente el programa o la herramienta informática que tenga a la mano. No lo voy a poder hacer. Necesito primero identificar bien cómo funciona la iglesia, cómo ingresa un nuevo miembro, cómo avanza en el ministerio, cómo se coge un líder, cómo se maneja las finanzas. Si yo tengo que tenerlo eso definido en papel antes de empezar incluso la iglesia o en las primeras épocas de la iglesia. De nada me sirve tener un software de gestión muy grande, muy versátil y todo, si yo no tengo un procedimiento de cómo funcionan las cosas en la iglesia, ¿no? Si no tengo ni siquiera visibilidad, si los hermanos están congregando, no están congregando, se están bautizando, no se están bautizando, son miembros, no solamente asistentes. Entonces tengo que definir eso antes incluso de poder utilizar la tecnología, ¿no? La tecnología no me va a dar el procedimiento, la tecnología lo que va a hacer es facilitarme el trabajo, pero no darme el procedimiento que yo como pastor plantador debo ya de tener, de haber planificado en el momento en el cual estaba pensando todas estas cosas antes de plasmarlas en una nueva congregación. Entonces, eso es algo importante que tenemos que tener presente, ¿sí? La idea con esta última reflexión no era mostrarte un catálogo de herramientas, porque hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar, solamente animarte. Ahora es parte del ministerio, que todo ministro, pastor, plantador, misionero maneje las diferentes herramientas tecnológicas para su uso en la congregación. El pastor necesita tenerlo claro. No podemos ignorar ese tipo de herramientas. Necesitamos saber manejarlas. Muy bien, hermanos. Espero que haya sido de ayuda, de reflexión este tiempo que hemos tenido. Les pido que puedan leer la separata, puedan resolver las actividades que dejamos cada semana y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Vamos a estar entrando ya en el trabajo con las personas, en el desarrollo de liderazgo, en la formación de equipos de trabajo en la iglesia, y eso es parte vital del crecimiento, de la salud de una congregación. Que Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.